Bienvenidos al inicio de un ciclo más del Círculo Bastiat, ciclo que vamos a dedicar a uno de los temas más importantes de la actualidad, que es precisamente el tema de la propiedad. Y en concreto, el tema de la propiedad privada. Y para ello vamos a recurrir al análisis y comentario de un libro que tiene como tema precisamente el de la propiedad y cuyo título es ¿Por qué la propiedad? Me refiero al libro de Henry Lepage, ¿Por qué la propiedad?, que vio la luz por primera vez en 1985. Henry Lepage, el autor, nació en Francia el 21 de abril de 1941, es graduado del Instituto de Estudios Políticos de París y es una persona que se ha dedicado en el ámbito de lo profesional fundamentalmente al periodismo. En 1978 publicó un libro cuyo título es Mañana el capitalismo. 4 años después, en 1982, publicó otro libro, Mañana el liberalismo. Y en 1985 publica este libro, que es el que nos va a ocupar en este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a la propiedad, cuyo título es, y me refiero al libro, ¿Por qué la propiedad? Yo quisiera comenzar explicando por qué elegí para este ciclo del Círculo Bastiat el tema de la propiedad. Porque algo ha pasado en los últimos 2 siglos y medio, que ha dado como resultado una devaluación en el sentido literal de pérdida de valor de la idea del concepto de propiedad. No ha sucedido lo mismo con la libertad, pero sí con la propiedad. Y para dar una muestra de esta devaluación, en el sentido, insisto, de pérdida de valor de la idea de la libertad, comparemos lo que dice con relación a la propiedad la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, producto de la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. ¿Sí? Lo que llama la atención es que a la propiedad, ¿sí?, se le menciona ya en el segundo artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el primer artículo leemos: los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. Artículo 1. En el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, leemos que la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y estos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ya en el segundo artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, insisto, producto de la Revolución Francesa, declaración que salió a la luz el 26 de agosto de 1789, en el segundo artículo se habla del derecho a la propiedad. Inmediatamente después del derecho a la libertad. 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, pasemos del 26 de agosto de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se publicó por primera vez el 10 de diciembre de 1948. De 1948. ¿Qué es lo primero que llama la atención?
que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la libertad y al derecho a la libertad se la menciona 28 veces y 7 nada más en el preámbulo. Mientras que a la propiedad y al derecho a la propiedad se la menciona solamente 2 veces y hasta el artículo 17. A ver, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya en el artículo 2, después del derecho a la libertad, se habla del derecho a la propiedad. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ¿sí?, a la propiedad se le menciona hasta el artículo número 17, en el cual leemos: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente, habrá que ver en qué consiste esta arbitrariedad, de su propiedad. Son las 2 únicas veces en las cuales en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se menciona a la propiedad. Solamente 2 veces y hasta el artículo 17, mientras que a la libertad se le menciona 28 veces y de esas 28, 7 en el preámbulo. Yo me pregunto, ¿qué pasó con la idea de la propiedad, con la idea del derecho de propiedad entre 1789, el año de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y 1948, el año de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Por qué, vamos a decirlo así, este olvido de la propiedad? Cosa que no sucedió con la libertad. A ver, ¿cuál es el primer tema que hay que tener muy claro al respecto? Que la libertad individual y la propiedad privada son 2 caras de la misma moneda, al grado de poder decir que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Va de nuevo. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Libertad individual que siempre se ejercita sobre alguna propiedad, comenzando, por ejemplo, con nuestro cuerpo. ¿Sí? Con nuestro cuerpo. La propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer un país en el cual a los ciudadanos no se les prohíbe dedicarse por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios a la actividad que quieran, siempre y cuando esta no sea una actividad delictiva por su propia naturaleza. Pero si no se trata de una actividad delictiva por su propia naturaleza, y son delictivas por su propia naturaleza las actividades que violan derechos de terceros, bueno, no tratándose de una actividad, ¿sí?, delictiva por su propia naturaleza, que los ciudadanos se dediquen por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios a la actividad que quieran. Uno diría que en ese país el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Pero ¿qué pasaría si en ese mismo país, donde el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, qué pasaría si en ese país
no se permitiera, estuviera prohibida la propiedad privada sobre cualquier medio de producción. Que al prohibir la propiedad privada de los medios de producción, lo que estás impidiendo es el ejercicio de la libertad individual. Porque ¿de qué me serviría a mí la libertad para poder dedicarme, por ejemplo, a la carpintería, si no puedo tener en propiedad privada todo el equipo y todas las herramientas propias de la carpintería, equipo y herramientas sin los cuales pues no se puede ejercer la carpintería? En la misma medida en que limitas la propiedad privada de los medios de producción, estás limitando el ejercicio de la libertad individual para producir, ofrecer y vender aquello con lo que creas podrás maximizar ganancias. Por eso digo yo que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y en la misma medida en que limitas la propiedad privada, limitas, aunque no sea esa tu intención, el ejercicio de la libertad individual. Déjenme poner otro ejemplo. Supongamos un país en el cual a las personas no se les prohíbe consumir lo que les dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no violen derechos de terceros. Yo creo que al consumir algo, si por consumir entendemos disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad, no se violan derechos de nadie. Sí se pueden violar derechos de alguien cuando uno le roba a ese alguien algún satisfactor. Pero ya el uso del satisfactor para satisfacer la necesidad no implica la violación de ningún derecho. Entonces vamos a suponer un país en el cual la libertad individual para consumir lo que a cada quien le dé la gana está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, lo cual quiere decir que puedes consumir, eso sí, asumiendo tus responsabilidades y tus riesgos, lo que te dé la gana. Pero precisamente por eso, diríamos que en ese país el derecho a la libertad individual para consumir está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Pero supongamos que en ese país, por concepto del impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava los ingresos de las personas, ingresos que no son otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien, por concepto de ese impuesto, el gobierno se queda con el 100% de los ingresos de las personas, con el 100% del producto de su trabajo, lo cual quiere decir que los está esclavizando. Bueno, ¿qué pasa? Que uno podría decir que en ese país el derecho a la libertad individual para consumir lo que a cada uno le dé la gana, asumiendo el riesgo y la responsabilidad de ello, está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Pero dado que el gobierno te cobra, por concepto del impuesto sobre la renta, el 100% de tus ingresos, tendríamos que decir que en ese país el derecho de propiedad privada sobre el ingreso que ya lo dije, es el producto del trabajo, pues no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Pero ¿qué sucede? Que si para consumir satisfactores, en la gran mayoría de los casos, antes de consumirlos, hay que comprarlos, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que disponer de ingreso. Pues si se nos quita el 100% de nuestro ingreso, simple y sencillamente no podemos comprar los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y por lo tanto no se puede
¿sí?, ejercer la libertad individual para demandar, comprar y consumir. En la medida en que limitas la propiedad privada, limitas el ejercicio de la libertad individual. Por eso digo yo que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. En este sentido es que digo que son dos caras de la misma moneda. Y hoy en día, y ya desde hace décadas, las principales agresiones en contra de la libertad individual no se han dado de manera directa en contra de la libertad individual, sino de manera indirecta, ¿sí?, por medio de las agresiones a la propiedad privada. En la medida en que limitas la propiedad privada, limitas, ¿sí?, las posibilidades del ejercicio de la libertad individual. Y esta es la razón por la cual, ¿sí?, yo he propuesto que al liberalismo tal vez deberíamos de llamarlo propietarismo. Que al liberalismo tal vez deberíamos de llamarlo propietarismo. Poner el énfasis en la propiedad. Poner el énfasis en el derecho de propiedad. Poner el énfasis en el respeto al derecho de propiedad, que me parece a mí se ha venido perdiendo, me refiero a ese respeto, de manera muy peligrosa. Y insisto en lo que decía yo hace un momento. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya en el artículo 2 se menciona al derecho de propiedad. Repito, artículo 1. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. Dicho sea de paso, habría que tener mucho cuidado con esto de que las distinciones civiles solo podrían fundarse en la utilidad pública, porque ¿quién va a determinar lo que realmente es de utilidad pública? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Y luego, en el artículo 2, leemos: la finalidad de todas las asociaciones políticas, podríamos decir, de los estados y de los gobiernos, es la protección de los derechos naturales, aquellos con los que la persona es concebida e imprescriptibles del hombre. Y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, ya en el artículo 2 se menciona inmediatamente después del derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, cómo debe ser si aceptamos que libertad y propiedad son dos caras de la misma moneda y que el derecho a la propiedad, ¿sí?, o la propiedad privada, más bien, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Pero brinquemos de 1789 a 1948, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual a la libertad se la menciona 28 veces. Y 7 de esas 28 ya en el preámbulo. Mientras que a la propiedad se la menciona solamente 2 veces, ya está el artículo 17. Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual
y colectivamente. 2, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. ¿Sí? ¿Por qué, digámoslo así, este olvido de la propiedad? Esta devaluación en el sentido de pérdida de valor de la propiedad. ¿Y cuáles han sido los resultados de ese olvido de la propiedad? De ese relegarla muy por detrás de la libertad. ¿Cuáles han sido las consecuencias? A ver, hoy en día, un político, independientemente de cuál sea su posición en el espectro político, es alguien que cree tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás como crea más conveniente. De entrada, a través del cobro de impuestos. Y de salida, por medio de lo que podríamos llamar, por ejemplo, el gasto social. Un político es una persona convencida de que tiene el derecho de disponer, si no de toda, por lo menos sí de una buena parte, de la propiedad de los ciudadanos como él crea más conveniente. Y que ese derecho tiene como contrapartida la obligación de los ciudadanos de entregarle la parte de su propiedad, comenzando por el ingreso, que el político crea más conveniente. Ese es uno de los comunes denominadores de los políticos hoy en día, independientemente del lugar que ocupen en el espectro político. Pensemos en los socialistas. ¿Quién es un socialista? ¿Cuál es el común denominador de los socialistas? La creencia de que las necesidades insatisfechas de unos les dan derecho a disponer de las propiedades, comenzando por el ingreso, que es el producto del trabajo, de los demás. Y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho por medio de la redistribución del ingreso. Lo repito. ¿Cuál es el común denominador de los socialistas? La creencia de que las necesidades insatisfechas de algunos les dan derecho, aparte del producto del trabajo, del ingreso de los demás. Y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho por medio de la redistribución del ingreso. Este es el común denominador de los socialistas. Pero ojo, esta creencia que yo hasta ahorita he calificado como de los socialistas es compartida por prácticamente cualquier político. Probablemente haya excepciones que vendrían, como dice el dicho, a confirmar la regla. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque muchos no lo reconozcan, hoy prácticamente todos los políticos son socialistas porque creen que las necesidades insatisfechas de unos les dan el derecho a disponer de parte del producto del trabajo de otros y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho. ¿Cómo? Redistribuyendo el ingreso. Redistribución del ingreso
que no es otra cosa más que una expoliación legal. El gobierno quitándole a Juan lo que, por ser producto del trabajo de Juan, es de Juan, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Pedro. La redistribución del ingreso. Cobrando impuestos con fines redistributivos, es decir, quitándole más a unos que a otros, para, con esos impuestos, ejercer el gasto social, dándoles más a unos que a otros. Entonces, le quitas más a unos que a otros. Estás redistribuyendo el ingreso ya en el cobro de impuestos. ¿Para qué? Para darles más a unos que a otros. Estás redistribuyendo el ingreso ya a través, vamos a llamarle así, del gasto social. Y hoy en día, gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir. Basta revisar los presupuestos de egresos de los gobiernos. Basta revisar en qué gastan los gobiernos hoy en día y, en promedio, 2/3 partes del gasto gubernamental es gasto social. Redistribución del ingreso. Redistribución del ingreso. ¿Sí? Hoy en día, las principales amenazas en contra de la libertad individual, ojo, no digo las únicas, pero sí las principales, las más frecuentes, ¿sí? Amenazas en contra de la libertad individual no son amenazas directas en contra de la libertad individual, sino amenazas indirectas por medio, ¿sí?, de las amenazas a la propiedad privada. Porque si la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, pues en la medida en que amenazas la propiedad privada, estás amenazando también a la libertad individual. Y por eso propongo, ¿sí?, que tal vez al liberalismo tendríamos que cambiarle el nombre para llamarlo propietarismo. Hoy en día, a la libertad individual hay que defenderla, sobre todo por medio de la defensa de la propiedad privada. Por medio de la defensa de la propiedad privada. ¿Sí? ¿Qué pasó con la idea de propiedad, la idea de derecho de propiedad, la idea de respeto al derecho de propiedad entre 1789 y 1948? Y yo lo extendería hasta el momento presente, 2022. ¿Sí? ¿Y qué tan grave puede resultar esta falta de respeto que parte de la falta de reconocimiento a la propiedad, y me refiero a la propiedad privada y al derecho de propiedad? Hay casos verdaderamente interesantes, como es el nuestro. Y al hablar del nuestro, me refiero al de México. ¿Sí? Si nos vamos al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27, ¿sí?, curiosamente, en lo que se conoce como el capítulo, ¿sí?, de los derechos humanos y sus garantías, ¿sí?, leemos lo siguiente, artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el momento en el cual estoy leyendo este párrafo. Y lo repito, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas, de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Cuál es el origen de la propiedad privada de las tierras y aguas en este país? El que la nación transmitió su dominio de las tierras y aguas a los particulares. Bueno, a ver, esto es ficción. Llana y simplemente ficción. Primera pregunta. Oye, ¿y quién es la nación capaz de transmitir el dominio de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional a los particulares? ¿Y en qué momento se llevó a cabo esa transmisión, ¿sí?, del dominio de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional de parte de la nación a favor de los particulares? Es decir, ¿en qué momento se constituyó la propiedad privada de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional? Ahora, ¿de dónde puede venir este tipo de redacción? A ver, ¿qué pasa si sustituimos la palabra nación por la palabra monarca? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente al monarca, que en este caso sería el monarca español, ¿sí?, Carlos V, ¿sí?, quien ha tenido y tiene, me refiero al monarca, el derecho de transmitir el dominio de ellas a sus súbditos, constituyendo la propiedad privada. ¿No será que de ahí viene, de los tiempos de la colonia, este tipo de redacción? Que, insisto, es ficción. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Bueno, ¿y quién es esa nación capaz de ejercer el derecho de propiedad originario sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los territorios, los límites del territorio nacional, y transmitir su dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada? Pero ahora, a ver, si la nación, cualquier cosa que sea la nación, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional a los particulares, constituyendo así la propiedad privada, ¿no tendrá también el derecho contrario? El derecho de retirar el dominio de esas tierras y aguas que en un momento dado se transmitió a los particulares para terminar con la propiedad privada. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 27?
perdón, el tercer párrafo del artículo 27. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, etcétera, 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 etcétera. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Bueno, si la nación, cualquier cosa que sea la nación, tiene en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, ¿realmente se trata de propiedad privada? A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que según esto, la nación tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras y aguas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Pero también tiene el derecho de imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Bueno, ¿quién va a determinar cuál es el interés público? Pero a ver, estando así redactado el artículo 27 de la Constitución, podemos decir que en México el derecho de propiedad privada está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Yo no veo cómo. La verdad es que yo no veo cómo. ¿Sí? Independientemente de preguntas que tal vez a algunos les parezcan muy tontas, pero que son las preguntas que hay que hacer. Oye, pero para el efecto práctico de transmitir el dominio de las tierras y aguas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada, ¿quién o qué? Y tiene que ser un quién, no un qué. ¿Es la nación? ¿El Estado? ¿El gobierno? Y dentro del gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Quién es la nación? Para mí queda claro que estando así redactada la Constitución, con relación a un tema tan importante como es el de la propiedad y el del derecho de propiedad, esta en México, o refiriéndome ya al derecho de propiedad, no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. A ver, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad. Vean nuevamente la relación propiedad-libertad. El derecho a la propiedad es más privada, es el derecho a la libertad, es más individual, para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, con una sola condición, una sola, que al hacerlo no se violen derechos de terceros. El derecho de propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, en función del interés propio, con la única condición de que al hacerlo no se violen derechos de terceros. Fíjense qué dice el 27 constitucional. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y lo único que se debe imponer
al uso de la propiedad privada por medio del ejercicio de la libertad individual es el respeto a los derechos de los demás. Lo repito, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y lo que yo digo es que lo único, ¿sí?, que debe imponérsele, ¿sí?, al uso de la propiedad por medio del ejercicio de la libertad es el respeto a los derechos de los demás. Derechos de los demás que no tienen por qué coincidir con el interés público, por más que sea del interés de cada quien que los demás respeten sus derechos. Que los demás respeten sus derechos. ¿Sí? Del artículo 27 pasemos al artículo 28. A ver, en el artículo 28 de la Constitución, lo primero que leemos es que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Con lo cual, de entrada, yo estoy de acuerdo, no hay nada mejor que la competencia para elevar el nivel de bienestar de los consumidores por medio de la competitividad de las empresas, que es la capacidad para ofrecer lo que producen a menor precio y o con mayor calidad y o con mejor servicio. Por eso, de entrada, qué bueno que en los Estados Unidos mexicanos estén prohibidos los monopolios. Y digo de entrada porque lo primero que hay que hacer si prohíbes monopolios es distinguir los diversos tipos de monopolio que hay, cosa que la Constitución no hace. Pero bueno, ahorita dejemos eso de lado. Pero luego de decir que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, dice, artículo 28 de la Constitución, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, ¿sí?, en las siguientes áreas estratégicas. Y vienen listadas. Bueno, a ver, ¿cómo que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, siendo la exclusividad en la oferta de algún bien o servicio la esencia del monopolio, en las siguientes áreas estratégicas? A ver, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a redactar tal arbitrariedad en la Constitución? Bueno, a ver, espérame. Leí bien. Lo que me estás diciendo es que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de la economía. Oye, pero ¿qué no la exclusividad en la oferta de algún bien o servicio es la esencia del monopolio? Pues sí, pero no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas. Claro, ¿cuál es el problema? Que si tú comienzas afirmando que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, luego tienes que justificar los monopolios del Estado. ¿Y cómo lo haces? Diciendo que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. No es posible, bueno, sí es posible, y también es posible que aquí está, que la Constitución esté redactada en estos términos. Que nos diga que los monopolios del Estado, ¿sí?, no serán considerados, no constituirán verdaderos monopolios. Increíble que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos esté redactada en estos términos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que después de decir que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, y vienen listadas desde los correos, ¿sí?, hasta la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, dice, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Esto es gravísimo.
Porque esto quiere decir que si hoy el Congreso de la Unión expide una ley que luego tendrá que ser promulgada por el Ejecutivo, donde se dice que las peluquerías y los salones de belleza son considerados estratégicos, tienen que ser expropiados y, esta es la palabra correcta, no nacionalizados, gubernamentalizados. ¿Por qué? Porque en el artículo 25 de la Constitución leemos que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva, no monopólica, exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, al que acabo de hacer referencia. Repito, si hoy el Congreso de la Unión en México expide una ley que luego es promulgada por el Ejecutivo Federal, donde se dice que salones de belleza y peluquerías son consideradas áreas estratégicas de la economía, tienen que ser expropiadas y gubernamentalizadas. Estando así las cosas, podemos decir que el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción en México está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Yo no veo cómo. Y la inseguridad jurídica que todo esto supone. Porque, a ver, oye, ¿y cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Cualquiera. El que se les ocurra. Una enorme inseguridad jurídica relacionada con un tema tan importante como es el de la propiedad privada y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Por qué esta falta de respeto a la propiedad privada y al derecho a la propiedad privada? ¿Qué pasó entre 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la propiedad fue relegada no a un segundo, no sé, a un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo plano frente a la libertad? Ahora, el tema es que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Porque la libertad individual siempre se ejerce sobre alguna propiedad. El ejercicio de la libertad individual supone el uso de alguna propiedad, comenzando, por ejemplo, con el propio cuerpo. Los pensamientos, las palabras, las acciones. Son dos caras de la misma moneda. Para terminar esta introducción al tema, recuerdo lo que dice Guillermo Yates. Dice, la historia del derecho de propiedad, no tanto de la propiedad como un hecho, sino del derecho de propiedad, es la historia de la civilización. La historia del derecho de propiedad es la historia de la civilización. Guillermo Yates. Hombre, esto es muy juarista. El respeto al derecho ajeno que incluye obviamente el derecho a la propiedad privada, es la paz. Es la convivencia civilizada. Es la civilización. El verdadero precio que debemos pagar para convivir civilizadamente es el respeto a los derechos de los demás. Ese es el verdadero precio
que tenemos que pagar, lo que tenemos que estar dispuesto a dar a cambio de poder convivir civilizadamente. Respetar los derechos de los demás para que los demás respeten mis derechos. ¿Qué ha pasado con la idea, el concepto de la propiedad, del derecho a la propiedad, del respeto al derecho a la propiedad? Me parece que este es uno de los temas más importantes a tratar hoy en día, sobre todo desde la perspectiva liberal. Y lo considero tan importante que por eso he propuesto que le cambiemos el nombre al liberalismo por propietarismo. Por propietarismo. Y precisamente esta es la razón por la cual vamos a dedicar este nuevo ciclo que hoy comienza, el Círculo Bastiat, a leer y comentar este libro de Henry Lepage, que apareció en su primera edición en 1985, cuyo título es ¿Por qué la propiedad? Y yo me atrevería a sumarle un segundo nombre al libro. ¿Por qué el derecho de propiedad? Porque una cosa es la propiedad como un hecho y otra cosa es el derecho de propiedad. Y lo que dice Guillermo Yates es que la historia no de la propiedad, sino del derecho de propiedad, es la historia de la civilización. Es la historia de la civilización. Dicho lo cual, pues ojalá ya haya servido esta primera sesión de este nuevo ciclo del Círculo Bastiat para introducir el tema. ¿Por qué la propiedad? ¿Por qué el derecho de propiedad? ¿Y por qué estos dos temas, propiedad y derecho de propiedad, en estos momentos? Porque, tal y como yo veo las cosas, hoy las principales agresiones en contra de la libertad individual no se dan directamente en contra de la libertad individual, sino indirectamente a través de las agresiones en la propiedad privada. Porque la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. El ejercicio de la libertad individual siempre supone, implica, conlleva el uso de alguna propiedad. Limitas la propiedad o eliminas la propiedad, ¿sí? Y no hay manera, ¿sí?, de ejercer el derecho a la libertad individual. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.